la invitación. Espero contarles las cifras de todo lo que hemos visto desde la Cámara de Comercio de Santiago en este periodo de pandemia. Primero, compartirles algunos datos sobre los impactos de la pandemia en el desarrollo del comercio electrónico. Y, por ejemplo, vemos que cómo ha ido subiendo la contribución del e-commerce al crecimiento del comercio. El año pasado, la contribución del e-commerce fue de un 6,3% de puntos porcentuales al crecimiento total del retail. Y si ustedes se fijan, en los años anteriores, 2015 0,7%, 1,4% en 2017, 1,2% en 2019, para subir al 6,3% en el 2020. Otra cifra súper relevante es cómo han cambiado y cómo ha aumentado la cantidad de usuarios de Internet, compradores de Internet. En Chile teníamos el 2019 67% de los usuarios de Internet compraban online, y el año pasado esta cifra aumentó al 78%. Y siguió aumentando porque ya en mayo de este año, que eso no lo tengo acá este gráfico, llegó al 83%, o sea, el 83% de los usuarios de Internet en Chile compraron online. ¿Cómo vemos cómo ha ido evolucionando? Esta cifra aquí, este gráfico aquí muestra la evolución desde marzo del 2020 hasta enero del 2021 de los usuarios de Internet y cómo fue subiendo. Esto también ha sido relevante porque vemos cómo ha habido confianza de los consumidores para ir atreviéndose a comprar online, y por otro lado también ha habido una mejora de los distintos e-commerce, poniendo mejoras tanto de logística como de medios de pago, como de las mismas plataformas para ir comprando. Respecto a las cifras, y esto también es impactante, en amarillo nosotros tenemos las cifras desde el 2019, que fueron 6.079 millones de dólares, y cómo era la estimación hasta el 2023. Antes del COVID se pensaba que el 2021 la cifra iba a ser de 10.200 millones de dólares en venta, llegando al 2023 en 17.000 millones de dólares. Pero el 2020 la cifra fue de 9.400 millones de dólares, y ya estimamos para este año sobre casi los 12.000 millones de dólares en venta, y si ustedes se fijan, llegando al 2023 a casi los 20.000 millones de dólares. O sea, es un aumento importante en las ventas del comercio electrónico. En el caso, aquí tenemos como una comparación y con una reflexión, cómo el confinamiento trajo nuevos compradores online. En todo el mundo se incrementó los usuarios. De hecho, me tocó ver una anécdota muy graciosa de una persona usuaria de Internet, de la edad mía más o menos, que era asidua compradora, y el papá compraba solo presencial. Y ella le enseñó a comprar online, y ella decía, ahora mi papá compra todo online y no me deja que yo vitrinee, porque le gusta a él vitrinear y a él comprar. O sea, ha sido transversal también en las distintas edades en que la gente ha ido adoptando el tema digital. La penetración cada vez es más alta. Para el año 2020 un 11% de la penetración del B2B, del B2C sobre el retail, y se espera como meta llegar al 20% de aquí a 2 años más. Y esa cifra va a ser absolutamente cumplible si vemos cómo se están dando todas las cifras en los distintos países. Estas cifras de Chile, por supuesto, con análisis que nosotros tenemos de la Cámara de Comercio. Nosotros lo vemos también en la importancia que han ido teniendo los eventos cyber, y vemos que cada vez más la gente se está atreviendo a comprar, o las marcas están viendo obligadas a entrar al comercio digital. Un tema importante, y aquí vemos cómo ha ido variando los crecimientos en las distintas áreas de la economía digital, ya sean pagos digitales en el comercio B2C, mobile commerce, educación online ha sido un punto importante. Nosotros no teníamos cultura casi tan masiva como es hoy en día de la educación online, y hoy en día hemos visto la reticencia incluso de volver a las clases presenciales. Vemos también delivery de alimentos, como han ido subiendo. Una de las categorías de comercio electrónico que más han crecido en el último tiempo ha sido vestuario y calzado, y alimentos y bebidas. Por supuesto, el área de tecnología es un área que siempre
está en las áreas más requeridas como compras online. El otro punto importante, si ustedes se fijan, es la telemedicina. Hoy en día se hace bastante ya más habitual que alguien haga una consulta si no es algo de gravedad y es algo que pueda ser resuelto de manera online, acceder a consultas médicas a través de la pantalla. Vemos también en este otro gráfico de fuente eMarketer para el resto del mundo y de la CSS, cómo ha sido la penetración de las ventas del comercio electrónico a nivel global y a nivel de Chile. Como les decía, en Chile el año pasado terminó con un 11%, en la penetración en el retail, y en el caso del resto del mundo un 18%. O sea, nosotros también vemos que las cifras de Chile no están tan alejadas de las cifras que se están manejando en otros países, y además las cifras, el crecimiento va en concordancia a los estándares que uno ve en otros países. ¿Cómo esto también es relevante? Y vemos cómo han ido variando los usuarios, cómo ha ido subiendo el 2020 versus el 2019 en las distintas categorías de compra en los distintos canales. Por ejemplo, el porcentaje de usuarios que compran en el supermercado online subió de un 48 a un 68%. Y es un poco lo que yo les decía hace poco rato, de que el rubro alimento y bebida ha sido uno de los grandes beneficiados por la pandemia. Sí había una baja importante en las ventas de tickets, pues, las tiendas que venden tickets para eventos y conciertos, por supuesto, ahí se ve la baja. Los marketplaces también han subido mucho, de un 19% de compradores, usuarios que compraban en marketplace en 2019 a un 42% el año 2020. Vemos entonces en general que en todas las categorías, excepción, por supuesto, como veíamos recién, tiendas que venden tickets para eventos, que ahí sí hubo una baja importante, llegando solamente a un 8% el año 2020. En la Cámara hemos desarrollado unos reportes que es importante compartirlos con ustedes y contarles, que son los reportes NOW. Y ahí nosotros este año analizamos 7 áreas que la pandemia modificó en las vidas de los usuarios y de los consumidores. Lo titulábamos en la editorial de este reportaje, de este reporte, como bienvenido al año, al análisis de un año que no olvidaremos jamás. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque Now, que ya tiene 3 reportes, se lanzó el 2019 el primero, viendo los cambios en la educación, pero más que educación, no pensando en educación a distancia versus presencial, sino que pensando en los estándares y las habilidades que tienen que tener hoy en día las distintas personas para enfrentarse justamente a la economía digital. ¿Cuáles son las habilidades que son necesarias implementar? Y después también la última milla, y el año pasado sacamos el otro de economía colaborativa. Y este año nos enfocamos justamente a los análisis de este año, cuáles son los cambios, el cambio en comprar, en estudiar, en trabajar, en cuidarse, en entretenerse, que ha tenido un cambio importante. Los invitamos a visitar en la página del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara, en ecommercecc.cl, y ahí podrán bajar este reporte que está muy entretenido para leer, porque tiene muchos distintos casos que se estudiaron en cada una de estas áreas que se analizaron. Yo les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en la categoría comprar, es más allá del e-commerce. Durante el 2020, como hemos conversado, el comercio electrónico explotó a niveles insospechados, pero esto ya llegó para quedarse. Entonces, ¿cuáles son las grandes transformaciones que vamos a ir viendo que definirán el modo en que vamos a comprar en los próximos años? Esto sí lo analizamos ahí justamente, que lo obvio era que todos nos pusimos a comprar online, pero cómo cambiaron sus tendencias de consumo, qué estaban comprando. Se puso de moda los huertos, las compras de implementos para poder hacer pan en casa, por ejemplo, en intercambio de recetas. Entonces, el e-commerce es una tendencia que, si bien es cierto, uno dice llegó para quedarse, ya estaba, pero cuáles son los cambios que se produjeron en la pandemia, y eso lo analizamos. Lo otro es el comer. Es un nuevo menú. Ya hemos visto cómo, si no podemos ir a un restaurante, cómo los locales
de alta gastronomía incluso han tenido que ofrecer delivery y cómo se han visto obligados a reinventarse y a generar recetas a través de Zoom, hacer clases de cocina para mantener su presencia y su fidelización. En algunos casos han tenido que hacer clases online, como les decía recién, pero también habilitar cocinas colaborativas, otros que venden ingredientes para preparar las comidas, otros que van haciendo certificaciones, y ahí vemos que entonces la forma de comer también nos cambió. El delivery generó también temas súper importantes de cambios de la forma de entrega. Hoy en día se les exige ciertos estándares a las personas que van a entregar, y también cambia, se está viendo también cambios en algunos casos en los envases, en la sanitización, y eso también es relevante, que eso antes no lo veíamos, y eso nos trajo justamente la pandemia. ¿Qué pasa con el viajar y con el turismo en los tiempos de quédate en casa? Y sabemos, y no es que lo hayamos descubierto ahora, que el turismo es un tema, que, un área de la economía que está muy golpeada, tanto hoteles como líneas aéreas, pero el pasaporte sanitario recién está abriendo puertas ahora que se abrieron las fronteras, pero han habido algunos casos de nichos que se han abierto como espacios naturales, como hoteles con algunas novedades para estar implementados en periodo de pandemia. Entonces ahí también analizamos distintos casos de cómo el turismo se ha tenido que ir adaptando y cómo también se ve una reinvención a futuro en el área del turismo. El otro tema que ya lo estamos viendo, tenemos un seminario en este momento que es online, y todos los seminarios desde marzo del año pasado han sido online con mucho éxito y con muy buenos, tanto buenos tiempos en la moderación o los buenas plataformas para poder acceder. Y eso ha implicado también que las reuniones hoy en día ya uno no las necesita tener que trasladarse. A veces uno perdía mucho tiempo en trasladarse de un lugar a otro. Hoy en día los funcionarios de distintas empresas están reconfigurando su relación con su empleador, con sus compañeros de trabajo, y las reuniones por Zoom, si bien es cierto que le quitan espontaneidad al trabajo, por otro lado lo hacen, maximizan el tiempo en algún sentido, en el sentido que no hay tiempo de traslado, pero por otro lado también tenemos más reunionitis, o sea, uno a veces pasa de una reunión a otra, y eso es un tema que no nos podemos hacer los lesos, como dicen. Es cierto que hoy en día vamos a tener que reestudiar cuando se vuelva de manera presencial, si es que se vuelven, dependiendo cómo están planificadas las distintas empresas a volver, vamos a tener que ver qué va a pasar con las reuniones o con los viajes de negocios, que también se fueron, ya casi no hay, los pocos que hay son acciones muy puntuales, y eso lo vemos nosotros también en la Cámara, en el área de asuntos internacionales, que los viajes han sido muy puntuales cuando hay alguna urgencia de algunos proveedores que exigen que sea presencial. El resto es todo remoto. Incluso se hacen ferias, hoy en día ferias que eran antes como enlaces comerciales, o ferias de turismo, que antes eran visitas a los distintos países y con rondas con los distintos proveedores. Hoy en día son todas en formato online. Vamos a revisar algunas cifras de los impactos de la economía digital a través de un estudio que ha sacado la Cámara de Comercio de Santiago, que ya lo tenemos estamos trabajando prontos en octubre a lanzar ya la cuarta versión del índice de transformación digital, y estas cifras, por lo tanto, de impactos en la economía digital. Importante destacar que tanto las empresas como las pymes han aumentado su digitalización y han avanzado de manera mucho más veloz a la transformación digital en pandemia. Sí se aprecia un gran avance en la adopción digital forzado por el contexto sanitario, pero hay temas más bien culturales que de repente han sido algún nivel de atraso. Porque cuesta también aceptar o adoptar dentro de las empresas los cambios, que a veces no los ven tan necesarios, o pueden sentir miedo de que los van a reemplazar. Las pymes y las empresas en general se han adaptado rápidamente a esta automatización por el teletrabajo, pero hay algunos otros temas que han estado más en déficit. Vamos a revisar algunos cuadros de este estudio. Esto corresponde a la cifra del
2020 comparada con el 2019, y como les digo, la medición del 2021 la vamos a tener, se va a lanzar en octubre de este año, ya se acaba de terminar el trabajo de campo. Pero sí vemos que la brecha digital ha disminuido, ha subido, el índice de transformación digital creció en 7 puntos en 2020 respecto al 2019, y esto es importante destacarlo, que es justamente producto de la pandemia. Es relevante destacar que el aumento corresponde a la medición que se tomó en pleno periodo de pandemia. Por lo tanto, son números que nos hacen pensar de que las empresas han tenido que adaptarse y han sido bastante resilientes para aceptar estos cambios. La digitalización de procesos, ha sido el mayor impulsor de la transformación digital en pandemia. Y ahí podemos ver que, por un lado, el liderazgo hacia lo digital subió solamente 2 puntos, de 42 a 44%, la visión y estrategia de digitalización solamente 5 puntos, y el otro, la tecnología, manejo de datos y herramientas digitales, solamente 4 puntos, en 2020 versus el 2019. Pero sí vemos cómo las formas de trabajo personal y cultura digital y la digitalización de procesos y toma de decisiones han subido en forma importante. En el primer caso, la forma de trabajo ha subido de un 8%, de 60 a 68% en 2020, y la digitalización de procesos y toma de decisiones subió de un 30 a un 41%. Esto nos demuestra importante también la apertura que ha habido a entender que para seguir funcionando ha tenido que abrirse al mundo digital. Nosotros en ese sentido hemos ido en apoyo, justamente en el caso de las pymes o los comercios que no tenían comercio electrónico y no, por lo tanto, con las cuarentenas y con las tiendas cerradas, tenían que abrirse a un comercio online. Pusimos a disposición plataformas, Apóyame Aquí, donde estaban más de 20 marketplaces donde ellos podían acceder para empezar a vender online. Cada uno de estos marketplaces, por supuesto, con distintas curatorías de contenido, y algunos solo de construcción, otros solo de niños, otros son multiproductos, pero ahí hay una manera de entregar un apoyo a estas pymes, estos comercios que no podían seguir vendiendo online. Como conclusiones de este estudio, que nos ha dejado bastante alertas a ver cómo vamos a seguir avanzando, y nosotros estamos expectantes ahora a ver cómo este índice va a seguir aumentando para la próxima versión que vamos a lanzar. La madurez digital de las empresas, por lo tanto, se ha incrementado rápidamente, impulsada por la pandemia. Los cambios en los procesos, impulsados por una mayor adopción tecnológica y por el teletrabajo, han sido una variable transversal en los distintos tamaños de empresas, y tanto de Santiago como de regiones. Importante destacar que este estudio, como lo hacemos en conjunto con Corfo y PMG, Corfo pone a disposición mucha información y acceso a datos de regiones. Entonces, todo es transversal, Santiago, regiones y distintos tamaños de empresas. Los sectores industriales que han reaccionado ante la pandemia, digitalizando sus procesos de negocios, ajustando su cultura de trabajo e innovando en sus propuestas de valor. Esos son los que más han tenido que apurarse en adoptar las nuevas tecnologías. Entre caso de las empresas de mayor a menor madurez digital, hay algunas brechas importantes, y entre las pequeñas y grandes empresas también. O sea, las empresas más pequeñas son más flexibles, y ahí ha habido una mayor adopción que a veces en las empresas más grandes. Las mayores diferencias en el uso de tecnología se da entre las empresas básicas y expertas, principalmente en las tecnologías 4.0, cuando ya requieren una mayor inversión. Ahí, en ese sentido, se ven más afectados las empresas más pequeñas. ¿Cuáles han sido las recomendaciones y cuáles los desafíos y reflexiones que nos ha dejado estos informes de economía digital, el índice de transformación digital? El más relevante es que hay que movilizar a las organizaciones hacia un proceso de transformación cultural, de forma que podamos alinear este cambio cultural con la nueva situación de adopción tecnológica. La crisis del COVID ha profundizado las brechas digitales, y por lo anterior se hace necesario, para cerrar estas brechas, potenciar la formación de liderazgo con visiones digitales, capaces de impulsar tanto la adopción digital con el cambio organizacional.
de forma de poder sustentarse en mercados cada vez más competitivos y más complejos. La crisis que nos ha enfrentado todos el COVID ha sido, por un lado, un gran desafío, ha profundizado brechas en algunos tamaños de empresa y en algunos rubros también, pero por otro lado es un desafío que nos ha obligado a replantearnos y a ponernos a la cabeza en los cambios que estamos necesitando. Eso era lo que les quería compartir. Espero haber estado ajustada en el tiempo y muchas gracias por la invitación y que les siga yendo estupendo en esta jornada, en todas las charlas que quedan todavía. ¿Aló? ¿Tenemos problemas de audio? Sí. ¿Tenemos problemas de audio, Yerka? ¿Te escuchamos? Sí, yo los escucho. Ah, perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias. Yo me había despedido, no he querido salir todavía. No, yo pensaba que nos habíamos quedado con audio, pero no escuché la última parte, querida Yerka. Revisemos entonces cómo está la participación de las personas que están en línea con nosotros y tenemos preguntas para ti. La primera pregunta es de parte de María Teresa Poblete, que es co-founder de Fono Partner. Ella nos señala, Yerka, se visibilizan opciones para desarrollar leyes que regulen el comercio digital, derechos y deberes, protección de datos de pacientes, estándares de calidad, etcétera. Sí, para nosotros es muy importante mantener los estándares de calidad y de hecho en eso trabajamos justamente en la Cámara. Tenemos un código de buenas prácticas de comercio electrónico que todos los que integran el comercio electrónico lo tienen que cumplir, y participamos activamente en la Alianza de Ciberseguridad, que dentro de los otros temas que tiene como bandera de lucha es que haya una ley actualizada y que se agilice la ley de protección de datos que existe en este momento para hace más de 4 años, porque pensamos que es súper importante respetar y resguardar los datos de las personas. La ley que está en este momento es muy antigua y con los avances tecnológicos y con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, etcétera, también la competitividad a nivel mundial, la ley que nosotros tenemos de protección de datos es muy débil. Respecto a los estándares, es muy importante mantener altos estándares en todos los sitios de comercio electrónico, tanto en seguridad, en protección de datos, como en los medios de pago. Por otro lado, también no está relacionado con la plataforma, pero sí es súper importante con atención al cliente, los altos estándares, tanto sanitarios como de atención al cliente en el tema logística. Y eso claro. Se hace para entrega de productos y para la entrega de servicios. Es relevante mantener un alto nivel también en atención al cliente, porque siempre hay que responder a los clientes ante las dudas que puedan tener. Claro, Yerka, en ese sentido son varias soluciones que se dan desde el mundo tecnológico. Uno, claramente, el básico del e-commerce, que es el proceso de compra, el tener estas vitrinas virtuales, pero como bien señalas tú, también hemos visto soluciones, por ejemplo, en los envíos con estos sistemas de tracking, claro. Que se han ido masificando de a poco. En ese sentido, ¿cómo has visto la evolución en la pandemia respecto a las pymes tal vez que tienen equipos que no estaban tan familiarizados con esta tecnología? Porque claro, montar un sitio web de e-commerce, digamos, con respectivo carrito, transacción por Transbank y todo, es algo que se ha masificado más, pero otras soluciones, convengamos como el tracking, por ejemplo, de los envíos, servicio al cliente, estas opciones también que están del servicio directo desde la página web que conectan con WhatsApp, ¿ese tipo de herramientas han ido avanzando en Chile? Sí, han ido avanzando, y eso de la mano justamente de emprendedores o de empresas más chicas que han ido entregando estas soluciones a todo el e-commerce de manera transversal, y hay de distintos tamaños de empresa por un lado y soluciones que son escalables también de acuerdo a las necesidades. Y aquí lo importante también, y que lo hemos hecho, es que las empresas, el comercio que no podía vender porque no tenía su plataforma, su tienda abierta, que lo hiciera a través de plataforma, y una de las maneras para partir cuando no se sabe mucho es a través de los marketplaces. Y ahí surgieron muchos, está Mercado Libre, pero han surgido muchos otros
como les decía en la plataforma que nosotros tenemos, que es Apóyame Aquí, ahí se visibilizan más de 20 marketplaces con distintos rubros y distintas curatorías de contenido, justamente para ir en apoyo de estas empresas chicas que necesiten ir aprendiendo. Pueden ir aprendiendo a través de un marketplace primero y después se atreven a ir solos. Y por otro lado, lo que hemos hecho nosotros también desde la Cámara, lanzamos el año pasado una guía de cómo armar un comercio online, justamente pensando en lo que tú estabas preguntando recién, en los más chicos, los que no saben cuáles son las recomendaciones, tanto a nivel de plataforma, de logística, de atención al cliente, que es súper relevante. El cliente te va a exigir una vez que te compró, que saber qué pasa con su producto. Entonces también ahí en ese documento que sacamos el año pasado pudimos explicar y actualizar. Nosotros ya lo teníamos de antes, pero hacía como 9 años, pero ya era muy desactualizado y por eso el año pasado lo hicimos adaptado a las nuevas tecnologías y al nuevo crecimiento del comercio electrónico. Claro. Yerka, muy cortito, a razón, digamos, del tiempo. ¿Has sentido alguna diferencia en cuanto a participación con los Cyber Day en pandemia? Bueno, nosotros ya llevamos 3 Cyber en pandemia y la verdad es que ha sido muy exitoso desde el punto de vista para los usuarios que compran como para los participantes. Más encima, como la gente ha estado más, sobre todo los 2 primeros, los 2 del año pasado, la gente estaba encerrada y tenía más tiempo para vitrinear. Así que si antes hacía sentido, ahora con mayor razón, porque además se ponen, nosotros a raíz de la pandemia también hemos puesto a disposición los sitios de cámaras regionales, entonces apoyando a, por ejemplo, Valparaíso, Puerto Montt, Curicó, Coyhaique, de manera de que ellos también accedan a esta plataforma y entonces eso hace mucho sentido. Pero además le agregamos un punto de colaborativo, de social, al agregar a fundaciones para que ellos puedan, dado que están muy golpeados por la pandemia, ellos puedan recibir donaciones a través de esta página.